Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la era del hierro. Hoy os traigo un tema bastante curioso, cuanto menos es curioso, ¿no? Especialmente porque habla de un elemento dedicado a la guerra, dedicado a los conflictos bélicos, de un siglo el cual ya de por sí es bastante, digamos, poco conocido, se le presta demasiada poca atención, incluyéndome a mí. Es decir, yo la verdad es que no he descubierto este siglo con palabras mayores hasta hace relativamente poco, ¿no? La gente en España suele tener más predilección, bueno, en España, yo diría que en todo Occidente en general, suele tener más predilección para lo que es la plena Alta Edad Media, siglos IX, siglos X y siglo XI, por aquello de, bueno, el mundo vikingo es muy mediático, el mundo de los normandos es muy mediático, o ya tirando para el siglo XIII en adelante por aquello de las cantigas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, ¿no? La cual pues son un gran referente para saber cómo se vestía en aquellos tiempos. Pero entre medias del siglo XI y del siglo XIII hay un siglo que, como ya digo, es absolutamente ignorado por la mayoría de la gente. Pasa un poco como con la tardoantigüedad, ¿no? Todo el mundo tira hacia los romanos imperiales, hacia los tardos romanos, pero ignoran todo lo que es la etapa de las invasiones bárbaras, de las invasiones germánicas al occidente, ¿no? Pues con el siglo el cual voy a hablar ahora, pasa un poco similar. Está entre el siglo XI, entre lo mediático del siglo XI y lo mediático del siglo XIII, y ahí en medio se encuentra el siglo XII, que prácticamente nadie le presta atención. Pero es un siglo, la verdad es que cuando te metes, es un siglo muy interesante, que tiene elementos propios de ese siglo, es decir, que no han sido utilizados antes y no han sido utilizados después. Es una especie de siglo de transición que tiene infinidad de elementos de vestuario, de ropas y especialmente de yelmos. Es muy variado en todos los yelmos. Y precisamente vamos a hablar ahora de un yelmo encontrado, bueno, no encontrado, de un yelmo representado en una iglesia de la península ibérica, que pasa a día de hoy por ser una verdadera incógnita, porque nadie sabe qué tipo de yelmo es. Lo vamos a ver en imagen en grande ahora mismo. Ahí lo tenéis ya en pantalla. En él podéis ver cómo, bueno, dos caballeros ataviados perfectamente ya como se vestía en el siglo XII. Cotas de malla largas, cotas de malla de manga larga, con guantes, incluso llevan brazoneras en las piernas. Observar también los escudos, que no son de lágrimas, son unos escudos ya que en la parte superior parecen como cuadriculados, propios del siglo XII, pero lo que nos interesa, como estábamos comentando, son los yelmos, ¿no? Ahí podéis ver perfectamente cómo tienen dos yelmos, que ciertamente, dos cascos, que ciertamente a día de hoy nadie prácticamente se pone de acuerdo para determinar qué tipo o qué tipología de yelmo es. Ya digo de antemano, como suele pasar con prácticamente todos los enigmas de la historia, punto número uno, es muy difícil llegar a una conclusión y poder representar de una forma fiel un elemento basándonos en capiteles, en iconografía, que ya de por sí, como podéis ver ahí, bueno, pues es bastante tosca, es muy difícil poder visualizarlo de forma real. Y en segundo punto, no hay pruebas arqueológicas que puedan avalar qué tipo de casco o qué tipo de yelmo estamos tratando, o de qué tipo de yelmo se trata. Pero en cualquier caso parece evidente que es un casco que tiene una especie de ocular, ¿no? Y ahí viene el gran debate. ¿Realmente son yelmos con oculares o son yelmos con una protección facial? Hay gente que intenta vincular este tipo de yelmo, este tipo de casco en la península ibérica, insisto, propio del siglo XII, no del siglo XI, no creo que tampoco del siglo XIII, pero en cualquier caso es propio del siglo XI. Intentan vincularlo con los yelmos de tipo vikingo, con los yelmos de tipo escandinavo del siglo X, del periodo, conocidos como yelmos de Gilmumbu. No sé si se dice bien el nombre, pero en cualquier caso coloquialmente se llaman como yelmos de anteojo vikingos o yelmos de Gilmumbu. Si veis en el dibujo que voy a poner por aquí aproximadamente, evidentemente o efectivamente sí que tienen una similitud aparente, basándonos siempre en lo tosco que es interpretar una figura tallada en piedra con unos elementos muy rudimentarios. Pero no obstante, en este caso sí que se observa bastante bien los detalles del grabado, ¿no? Como podéis ver, sí que es cierto que tiene un elemento ocular que puede vincularlo a yelmos de tipo Gilmumbu, lo cual ya de por sí sería una cosa fantástica, ¿no? Es decir, sería una cosa realmente asombrosa poder llegar a determinar que en el siglo XII en la península ibérica se utilizaron yelmos similares al prototipo
de yelmo escandinavo utilizado en el siglo X y en el siglo IX, ¿no? Los famosos yelmos de anteojos, los famosos yelmos, ya digo, de la tumba de Gyeongbuk. Hay gente que opina esto, no es mi caso personalmente, creo que esa teoría está prácticamente desechada o habría que desecharla. Yo no diría que en la península ibérica se utilizaron ese tipo de yelmo, ni siquiera una similitud a ese tipo de yelmos, y yo creo que donde viene el problema realmente es a la hora de interpretar esto como un ocular, es decir, la parte que tienen con los ojos abiertos en esta imagen que hemos visto con un ocular. Bajo mi punto de vista no se trata de una protección ocular, lo cual le podría asemejar a los yelmos de tipo Gyeongbuk, como hemos estado comentando, sino otra tipología de yelmo también documentada, tanto en capiteles de iglesia como en elementos pictóricos en la península ibérica, que sería otro yelmo propio de Hispania. Hasta donde yo sé, no existen referentes. Existe uno, creo, en la Biblia de Winchester, lo intentaré poner por aquí, pero ese yo creo que es dudoso. Donde se ven perfectamente es en la península ibérica, y creo que es un yelmo propio, como digo, de la península ibérica. Estoy hablando de un yelmo ya, sí, de careta. Lo vamos a ver en imagen ahora mismo. A ver si lo consigo encontrar. Aquí está. Como podéis ver, se trata ahí de un yelmo con careta, que tiene oculares y que no llega a ser una careta completa, sino que parece ser o asemeja ser, digamos, un ocular prolongado hacia abajo, ¿no? Ahí tenéis dos figuras en las cuales se puede ver a los guerreros a la derecha de Santa María del Real, la figura número 1, y a la derecha un detalle del códice del monasterio de Cardeña, la figura número 2. Se puede ver en las dos imágenes, en ambas imágenes, a dos caballeros castellanos, a dos caballeros de Hispania, los cuales tienen dos cascos con una protección facial como el que estamos viendo a la derecha. Además se ve claramente, ¿no? A mi modo de ver, los yelmos, los cascos que estamos debatiendo aquí sobre cuál es el posible origen, si son yelmos con oculares o si no son yelmos con oculares, a mi modo de ver realmente se trata de una falsa interpretación del ocular, es decir, no son oculares, sino es una protección facial corta, una protección facial que aún no llegaba a ser, posiblemente estemos hablando de principios del siglo XI, de principios del siglo XII, donde se utilizaba una protección facial que aún no llegaba a ser completa, como sí que se vería posteriormente, ya a finales del siglo XIII, del siglo XII y evidentemente a lo largo del siglo XIII. Los yelmos con protección facial, el más conocido quizá, lo intentaré poner por imagen, es el yelmo italo-normando o normando-siciliano. Ahí lo podéis ver en imagen de la iglesia de Juan Pablo de Spotelo en Italia, donde se ve claramente un elemento con un caballero con un yelmo de protección facial. Como decía, quizás es el más conocido, el de protección facial, quizás es el yelmo más conocido del italo-normando, pero en cualquier caso son ya yelmos propios de finales del siglo XII, de la segunda mitad del siglo XII. Evidentemente es una transición entre el yelmo anterior de tipo Spangel o de tipo Oldmund, ya compuesto de una sola pieza con una protección nasal para proteger la nariz, los cuales, bueno, pues la protección nasal empieza a ampliarse, aunque hay teorías aquí al respecto, algún día haré un vídeo sobre ello, pero la protección nasal empieza a ampliarse y termina para proteger toda la cara de cara al combate, ¿no? De cara a evitar los golpes que pudieran dar a la cara. Ya digo que los yelmos de protección facial, de los yelmos que protegen la cara, son propios del siglo XII, duraron poco tiempo porque a lo largo del XIII eran yelmos, los que estamos observando, que desprotegían la nuca, únicamente protegían la cara, y evidentemente a lo largo del siglo XIII pues esto se perfeccionó y los yelmos se fueron cerrando hasta llegar a los típicos yelmos que todos hemos visto de caballeros templarios, los cuales son una especie de caja cuadrada con una franja únicamente para ver por los ojos, ¿no? De hecho, los voy a poner en imagen, que ahí tenéis, por ejemplo, ahí sí se puede ver dos yelmos ya propios del siglo XIII. Como veis, tienen una protección para la cara y al mismo tiempo, pues, empiezan ya, digamos, a proteger poco a poco la nuca hasta que terminan por cerrar la cara al completo. Regresando a la imagen de Segueda de Segovia, como estábamos viendo, al yelmo de ocular, al misterio del yelmo con ocular, yo me inclino por pensar, y es una teoría personal, por supuesto, ya digo que aquí hay dos vertientes, unas que opinan que realmente se trata de un yelmo con ocular similar a los yelmos escandinavos, y otra que realmente indica que se trata de un yelmo con una protección facial corta, posiblemente previos
a lo que fueron los yelmos de protección facial larga. Como ya decía, hubo una especie de transición entre los yelmos de tipo Spangel con protección nasal hasta que realmente se tapa toda la cara. Este yelmo estaría en una fase intermedia. En el libro Conquista y Reconquista de Angus MacBride se puede ver un personaje ataviado precisamente con uno de estos yelmos. El yelmo está coloreado y esta es otra de las grandes teorías. ¿Cuándo se colorean los yelmos y por qué se colorean los yelmos? Haré un vídeo también al respecto de esto. Todas estas son teorías que realmente nadie puede determinar a ciencia exacta por qué ocurrió esto, ¿no? Pero en fin, no dejan de ser teorías interesantes. No se sabe exactamente por qué se colorean los yelmos. Hay gente que piensa que se debe a una especie de inicio de la heráldica, un inicio muy primitivo de la heráldica a finales del siglo XI, durante el siglo XII, y otra gente dice que realmente es posible que se tratara de un intento de disimular el óxido de los yelmos, ¿no? el deterioro de los yelmos. En cualquier caso, como ya digo, no se sabe. Pero la imagen de Angus MacBride del libro Conquista y Reconquista, sacado por Osprey Military, el dibujo de Angus MacBride, se puede ver perfectamente a un caballero, como estamos viendo aquí en imagen, a un caballero ataviado con uno de los yelmos que estamos comentando, de una protección facial corta, que a mi modo de ver sería el yelmo de la iglesia de Secuenza, el cual no tendría dos oculares, sino ese tipo de protección. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de la Era del Hierro. Espero que os haya gustado, espero que darle a like, por supuesto, suscribiros al canal. Si tenéis comentarios, comentar, porque ya sabéis que aquí son todo teorías abiertas y entre todos vamos aportando granitos de arena para ir ampliando conocimiento sobre una etapa extremadamente interesante como es averiguar realmente qué ocurrió en esa alta Edad Media y en esos inicios de la Baja Edad Media. Yelmos con oculares, yelmos con protección facial corta, vosotros decidís, vosotros opináis. No sé si conocíais este periodo, pero en cualquier caso, como os digo, un periodo muy interesante del siglo XII que merece mucho la pena recuperar del olvido, porque como ya he comentado, la gente se queda en el 11, no continúa hacia el 12 y pasan del 12 hacia el 13 sin prestar atención a este siglo en concreto, que tiene unas peculiaridades muy curiosas, tanto en ropa como en elementos armamentísticos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, no me enrollo mucho más, nos vemos en el próximo. Hasta luego.